Volvemos a Mateo 4, 12 al 17, porque vamos a hacer la segunda parte de este tema sobre el reino de los cielos se ha acercado. La segunda parte introductoria. Y el tema de esta mañana es el Mesías, la promesa cumplida de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque nos das el privilegio de escudriñarla. Tú eres fiel y tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Danos esa bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dijimos que la idea de este estudio es puntualizar aspectos que nos rigen como miembros del reino de Cristo, del reino de los cielos. Y es vital porque hoy se ha distorsionado el concepto de reino y se concibe con efectos solamente terrenales y no como un proyecto con un fin último en el cielo. Es decir, el fin último del reino no es enriquecernos en dinero en la tierra, sino llevarnos al cielo. Ese es el fin último el hecho de que el reino de Dios se ha acercado. El que una persona se enriquezca en esta tierra es una añadidura, de lo cual también habla la palabra de Dios. El estudio anterior nos hizo introducción hacia puntualizar aspectos a entender sobre la cercanía del reino en una primera parte. Y revisamos los tres grandes acontecimientos que marcan el actuar de Dios en el universo en todos los tiempos. Y el primer aspecto que vimos hace un par de semanas fue la creación. Hablamos de la creación general, la creación de todo lo que existe, pero también hablamos de la creación del hombre como algo específico, donde Dios lo hizo con sus propias manos. Y también hablamos de la exaltación del hombre como rey de la creación. Luego entonces hablamos de la caída. El segundo aspecto fue la caída, y allí hablamos de la tentación, la desobediencia y la pérdida de la autoridad. Tres cosas: la tentación, la desobediencia y la pérdida de la autoridad. Y en este proceso de la pérdida de la autoridad, de la caída, el hombre le entrega su autoridad al diablo, cede su autoridad al demonio, pero en un acto de misericordia, Dios actúa para que Satanás tenga un dominio y un control solamente temporal sobre lo creado. Un dominio temporal, pero además parcial, es decir, el diablo no lo domina todo a su antojo. Dios le pone límites y además le pone tiempo. Y eso lo tiene que tener claro usted, hermano, porque cuando caminamos al cielo, tantas veces que nos debilitamos, debemos saber que nos podemos levantar con toda confianza, porque Dios todavía gobierna. Él está sentado en su trono y nadie lo va a bajar de allá. El tercer aspecto que vimos respecto de la historia de cómo Dios actúa en el universo es la redención. El tercer grande acontecimiento en la historia del universo, la redención. Y esto lo llamamos el capítulo más grande de la historia universal. El nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo, pero además la venida del Espíritu Santo, son el establecimiento del reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios se establece cuando Cristo nace, hace ministerio, muere, resucita, asciende al cielo y viene el Espíritu Santo. Y sobre esto ya analizamos tres aspectos. Primero, la promesa de la redención. Dios sentencia al diablo a ser destruido. Escúcheme bien. En la promesa de la redención,
Dios sentencia al diablo a ser destruido por un hombre. Jesucristo, Dios hecho hombre. Vimos también la ley. Dios da su ley para que el hombre comprenda lo que es pecado. Pero como esta ley es perfecta y nosotros somos pecadores, entonces la ley no nos salvó, sino que nos condenó. Y al condenarnos quedamos sin esperanza, y es cuando entonces la esperanza resurge por la promesa del Mesías. Nosotros no pudimos cumplirla, nos sentimos y fuimos condenados, y entonces la promesa del Mesías nos da la salida. Cuando el hombre fracasa a través de la ley, entonces aparecen los profetas. ¿Para qué? Para llamar al arrepentimiento, pero también para profetizar la llegada del Mesías. Y el pueblo, al menos el pueblo hebreo, comenzó a comprender la necesidad de un redentor. De modo que el pueblo esperaba un redentor, tal vez no en la forma como llegó, pero lo esperaba. El día de hoy vamos a estudiar la venida del Mesías como la promesa de Dios cumplida. Cristo nace, muere y paga el precio por los pecados, va al Padre y da cuenta al Padre de su obra redentora, y luego envía el Espíritu Santo para guiarnos en este nuestro duro peregrinar hacia el cielo, porque yo sé que para usted es duro, y para mí también. Y sobre todo es duro porque tenemos la costumbre de mirar lo que tenemos para saber si podemos. Y no es correcto, nos corresponde mirar lo que hizo Dios, lo que ofrece Dios para saber que sí podemos. Alguna vez les decía que el error de los espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida fue que no se fueron a ver por dónde entraban, sino que se fueron a ver si se podía. Y cuando vieron los gigantes dijeron, no se puede. También a nosotros nos pasa que cuando vemos las dificultades que producen temor, lo cual son los gigantes de hoy, decimos, no se puede. Y es un error, porque el problema no es si usted puede o no puede. La cosa es que ya Cristo pudo, y si Cristo pudo, usted también puede, si está con Él, si está en su nombre. Entonces vamos a ver algunos hechos alrededor de la aparición de Jesús en la tierra, el Mesías. Y primero vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. Y vamos a leer allí en Mateo capítulo 3 versículos 1 al 6. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, escucha bien el mensaje de Juan, que es el mismo mensaje de Jesús en el pasaje que leímos hace un rato. Decía Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto lo decía Juan de sí mismo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, escuche bien, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Bendito el Señor. Juan el Bautista, amados, fue enviado para preparar el camino de entrada del Mesías en el mundo, es decir, para preparar el camino al establecimiento del reino. Y el mensaje que predicó Juan fue muy sencillo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo estaba pequeño, con todo respeto, y no lo voy a juzgar, pero mi pastor decía, vuélvase bueno y entonces podrá acceder al Señor. Como si usted y yo pudiéramos volvernos buenos. Eso es imposible. La naturaleza pecaminosa nos condenó, pero Cristo vino para salvar. Note que la predicación de Juan sobre el Mesías se basó en que el reino de Dios vino a nosotros.
Y Juan vivía en el desierto, comía langostas, vivía muy sencillo, hermanos. Note, vivía en el desierto, eso que a usted y a mí no nos gusta, porque cuando sentimos el desierto, enseguida levantamos los ojos al cielo para decirle a Dios, ¿qué pasó, Señor? Porque hoy desde los púlpitos se está predicando que ser cristiano significa vivir nadando en plata. Juan, el hombre más grande nacido de mujer hasta ese tiempo, vivía en el desierto, comía langostas, vestía de pelo de camello. Bueno, hoy ponerse un abrigo de piel es muy costoso, pero aquel era cuero crudo, cuero sin curtir, hermanos. Y así vestía Juan, era un vestido rudo. Y como dije, aunque fue el hombre nacido de mujer más grande en la historia hasta entonces, pasó algo curioso. Juan, el gran profeta, el que preparó el camino al establecimiento del reino de Dios en la tierra, nunca se registra que hizo milagros. Y noto esto porque hoy está de moda decir que Dios está presente en un lugar si fluyen los milagros, lo cual no es correcto. Mire, Juan nunca hizo milagros, pero salió toda Jerusalén, Judea y sus alrededores para ser bautizados, confesando sus pecados. Y algo sorprendente, le preguntaban a él, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Le decían a Juan. Miren este texto en Juan capítulo 1, versículos 19 al 27, lo que respondía Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no lo soy. Creo que fue un acto de humildad de Juan, porque después Cristo dijo que ese era el Elías que debía venir. Pero Juan dijo, yo no soy Elías, refiriéndose, yo no soy el profeta que ha resucitado. Pero creo que también fue un acto de humildad, aunque fue más grande que el profeta Elías. Dijo, no lo soy. Sigo leyendo. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y qué dijo él? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Eran gente muy fanática, muy religiosa. Así que esto no debió convencerles. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hablaba de Jesús. Pero hermanos, ¿por qué los judíos veían a Juan como gran profeta y como el posible Mesías, si en su ministerio no hizo milagros? Porque a los hombres los convencen los milagros. Humanamente así es. Humanamente. Luego vamos a ver por qué. ¿Por qué le preguntaban si él era el Mesías? Bueno, hay unas razones que creo que son válidas. Juan era hijo de un sumo sacerdote. Eso lo hacía alguien importante religiosamente. Era hijo del sumo sacerdote. Tenía sangre del líder religioso, de gran líder. Además, todos, escúchenme bien, todos conocían el proceso profético a través del cual nació Juan. Todos habían visto cómo su madre era estéril, cómo no podía tener hijos, cómo sus padres eran ya ancianos, ya viejitos, cómo
el Padre entra a oficiar en el lugar santísimo, y cuando sale, me refiero a Zacarías el Padre, sale por no haber creído a la profecía del Señor, queda mudo hasta el día que nació Juan. Y sabían que Dios mismo le había dicho cómo sería el nombre. Esto les daba muchos indicios para pensar que Juan era el Mesías. Además hay un dato histórico que vale la pena verificar. Los judíos sabían que la llegada del Mesías sería en tiempos cuando gobernaría un rey extranjero. Ellos sabían por profecías que cuando el Mesías apareciera en la tierra, el pueblo sería gobernado por un rey extranjero. Y en este preciso momento, cuando nacieron Juan el Bautista y Jesús, reinaba Herodes. Herodes era un edomita, descendiente de Esaú, no era judío. Era un rey impuesto por el imperio romano, un rey que tenía cultura griega y que pretendía introducir la cultura griega allí en Judea. Y todo esto le decía al pueblo que Juan era un grande, y por eso pensaban, este debe ser el Mesías. Además predicaba y la gente se convertía. Esto les decía, Juan debe ser el Mesías. Y Juan efectivamente era un grande, sí que lo era. Jesús dijo que era el hombre más grande nacido de mujer. De hecho, hermanos, por ese tiempo de gran dificultad moral, social, política y religiosa, ya se habían levantado muchos falsos profetas diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y Juan, el más grande acontecer profético a los ojos de todos, en tiempos cuando la visión profética era cosa de la historia pasada, porque es que la Biblia tiene 400 años de silencio, desde el regreso de la cautividad, desde que se escriben los últimos libros, hasta que aparece el Mesías. Así que cuando aparece un acontecer profético como el de Juan, eso les dice algo a ellos. Juan, ese hombre tan grande, les dice: yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Lo que nadie imaginó, nadie, es que el más grande acontecimiento en toda la historia, la revelación del mismo Dios en la tierra, el Verbo, el Logos hecho carne, estaba revelándose justo ahí en medio del mensaje que Juan difundía. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido al mundo. Allí se estaba revelando el más grande y el pueblo no se daba cuenta. ¿Por qué no se daban cuenta? Juan lo vio, pero el pueblo no. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, o sea, el Espíritu Santo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Número 2. Ya dijimos número 1, la predicación de Juan el Bautista. Número 2,
el Cristo, el Mesías, emerge entre el pueblo, pero en total anonimato. El mensaje de Juan precedió a la aparición del Mesías. Y Jesús llega. Pues Jesús sí vino haciendo milagros, y muchos milagros. Pero ¿por qué el pueblo no lo veía como el Mesías? Hermanos, el nacimiento de Jesús no fue un acontecimiento de profecía reciente. Es decir, no pasó una cosa que alguien profetizó, vea, van a ser fulano. No, el ángel en secreto visitó a María y le dijo, vas a tener un hijo. Fue el cumplimiento de una serie de más de 300 profecías, dadas a conocer durante un periodo de más de 4.000 años. Más de 4.000 años la Biblia profetizando, pero no había profecía reciente, por lo menos pública, no la hubo. Y la última página pública que se había escrito hacía más o menos unos 600 años, más o menos. Entonces ya al pueblo se le había olvidado ese detalle. Nadie esperaba un Mesías anónimo. José dio a conocer a Jesús como su hijo para no difamar a María. Y nadie supo que ese era el Mesías prometido. Juan lo supo porque cuando lo bautizó vio descender sobre él el Espíritu Santo. Pero parece que no hubiera más testigos allí. Entonces, o solamente lo vio Juan. Además hay otro detalle. El Mesías surgió en Galilea. Y en Galilea no había surgido nunca un profeta. Nunca. Pero hay un detalle que era muy importante para el pueblo. No tenía sangre sacerdotal. Jesús no tenía sangre de profetas. No tenía sangre de sumo sacerdote. Pero Él era el Salvador, el Verbo, el Logos, el Mesías, Yahshua HaMashiach, Dios hecho carne, el esperado de todos los tiempos hecho carne. Él tenía autoridad para sanar enfermos, para echar demonios, para resucitar muertos. Él tenía la estampa del ungido, pero no le creyeron, lo dice Juan 1:11. ¿Cómo explica que haciendo tantos milagros la gente no le creía, hermanos? Porque ellos revisaban la historia. Este no desciende de profetas, este es Galileo. Hermanos, no nos confundamos hoy día. Cuando el rico fue al lugar de tormento y le dijo al padre Abraham, envía a Lázaro, porque si él va, entonces mis hermanos van a creer. ¿Qué le dijo el padre Abraham? Los milagros no cambian vidas, hermanos. Una vez me dijo una mujer que tenía cáncer y que había llevado a su grupo familiar varios enfermos, un grupo familiar que teníamos en la iglesia, había llevado varios enfermos con cáncer y el Señor había sanado varios enfermos con cáncer, porque ella tenía cáncer, ella hacía amigos en cancerología y los llevaba. Y ella me dice, ¿por qué el Señor sana personas que nunca regresan a darle gracias y a mí no me sana? Eso es lo que hacemos muchas veces nosotros los hijos de Dios. Le reclamamos por lo que vemos por allá en los de afuera y pensamos que no tenemos lo que merecemos, lo cual es una blasfemia delante de Dios, porque a Dios no se le reclama, a Dios se lo adora, pase lo que pase. Ellos veían milagros, pero veían a Jesús como impostor. Los milagros no cambian vidas. Quien cambia vidas es el poder de la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Eso sí cambia vidas. Entonces Jesús predicó y parece que se convirtieron 120 personas.
Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero él debía ser desconocido, porque así era la voluntad de Dios. Por eso después, cuando Pedro predica lleno del Espíritu Santo en su primer sermón público, en un solo día se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los convenció. Miren, cuando Jesús fue arrestado, sus mejores amigos lo dejaron solo. Cuando Jesús fue capturado para ser muerto, para ser asesinado, los mejores amigos lo abandonaron. Pero cuando vino el Espíritu Santo para estar con los seguidores de Jesús, para estar dentro de los seguidores de Jesús, aún los enemigos creyeron en él. La historia secular cuenta que más del 50% del imperio romano llegó a los pies de Cristo por el testimonio de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Y por eso nadie puede detener el poder de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, esto que está pasando en Colombia no es un problema para la iglesia, es un problema para creyentes puntuales que no hemos hecho la tarea que nos toca. Los que hemos sido capaces de respaldar personas que trabajan por la depravación. Es un problema para nosotros, pero para la iglesia en general no. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Allí hay poder. A Jesús no le creyeron porque no tenía sangre de profeta, aunque descendía del gran rey David. Y hay un detalle importante del gran rey David. No, era rey, usted lo sabe, era rey. Pero era profeta. Si usted lee los salmos de David, casi todos hablan del Mesías. Pero además hay un detalle de David, donde nos muestra que no siendo levita, no siendo descendiente de Aarón, ofició como sacerdote. Hay varios actos. Por ejemplo, cuando tomó el efod e invocó a Dios y Dios le respondió. Eso era un trabajo de sacerdotes y David lo hizo. Cuando tomó los panes de la proposición, los comió y no fue destruido. Eso era un derecho de los sacerdotes. Cuando llevó el arca a la ciudad de Jerusalén y salió y bendijo al pueblo, era un oficio de los sacerdotes, hermanos. Lo que pasa es que el sacerdocio de los levitas, que no funcionó porque fue sacerdocio bajo la ley, fue transferido luego a la tribu de Judá, porque David era de Judá, pero Jesús era de la tribu de Judá. ¿Y sabe por qué? Porque en Cristo, resulta que el nombre Judá significa adorador. En Cristo dejó de ser el tiempo de los que tenían la obligación de obedecer para ser el tiempo de los que adoran. No quiero decir con esto que no tenemos la obligación de obedecer. La tenemos. Pero lo más importante para un hijo de Dios no comienza obedeciendo, comienza creyendo. Porque cuando creemos, adoramos. Y cuando adoramos, entonces sí obedecemos. El cristiano que la pasa trabajando por obedecer siempre fracasa. Pero el que se alimenta de la palabra de Dios, ese crece porque su fe se crece. Y entonces sí obedece. La bendición es que lo que usted y yo no pudimos obedecer, Cristo lo hizo. Y como Cristo lo hizo, entonces es posible en mí, no por mí, sino por la obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo hace en mí, pero sin el Espíritu Santo la obediencia es imposible. Por eso el que trabaja humanamente para obedecer siempre fracasa. Como Jesús tenía los genes de Dios,
Cuando la palabra dice el unigénito Hijo de Dios, no solamente se refiere a que es el único Hijo de Dios, sino que también tiene que ver con el hecho que tiene los mismos genes de Dios. Unigénito, los mismos genes con Dios. Como tenía los genes de Dios, en él se escondían los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué así? ¿Por qué escondidos? Hermanos, a ningún intelectual, gobernante o persona influyente se le hubiera ocurrido buscar los secretos de Dios tan celosamente guardados del alcance del hombre desde la caída en la persona de un carpintero. Esperaban un profeta, un sumo sacerdote, no un carpintero. Ellos esperaban a alguien que deslumbrase al mundo con su sola presencia. Tal vez esperaban un Jorge Mario Bergoglio, un Joe Biden, tal vez un Vladimir Putin o alguien así. Pero aparece Jesús como el hijo de un carpintero, lleno de aserrín. Es más, el profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 53, versículo 2, que ni siquiera era una persona físicamente atractiva para que nadie le deseara. ¿Quién le iba a creer que era el Mesías? El Señor dio a conocer su ministerio y su misterio y su gracia a pecadores, a prostitutas, a adúlteros, a enfermos, a endemoniados, es decir, a gente común y desechada, porque vino a dar libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Se dio a conocer a despreciados y caídos como usted y yo. Se dio a conocer a quienes el mundo no reconoce, y quizás esos somos usted y yo. Y la mejor forma de hacerlo fue revelarse no como un gran personaje, sino como uno de nosotros. Porque sólo así podía realmente representar nuestra condición. Hermanos, amados hermanos, este es el día de su paz. Si vino afligido, este es el día de su paz, porque Él vino para traer paz a su alma. No espere que la guerrilla firme el acuerdo de paz para pensar que hay paz en Colombia. Si la paz es firme en su corazón, usted tendrá paz. Este es el día de su consuelo, de su sanidad, de su libertad. Este es el día en que debe comenzar el año agradable para usted. Debe recibirlo sin dudarlo, no por lo que vea a su alrededor, sino por lo que Cristo hizo por usted. Yo conozco un carpintero que entiende su condición y que quiere levantarle de ese estado de postración que el pecado y el diablo han sumido a muchos y que quizás hoy le tiene sumido. Número 3. Jesús aparece hablando por parábolas, y a eso me refería cuando decía los secretos escondidos. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Porque si se convirtieran, Él los sanaría, pero como no se convierten, no son sanos.
Eso explica por qué tantas personas parece que estuvieran enceguecidas. Enceguecidas. A una compañera mía de estudio, en estos días la universidad donde trabaja, ella es decana de una universidad, la condecoraron como uno de los mejores docentes de la universidad. Pero cuando aprobaron el aborto, lo que ella escribió fue: ¿por qué se molestan tanto los hombres en obligar a las mujeres a tener hijos? Mejor sean mejores papás. Y luego añadió algo donde dice: no nos obliguen a tener hijos. Qué dolor, ¿no? Reconociendo esto a una mujer tan perversa, pero qué dolor que en manos de personas como ella es que se estén educando a nuestros hijos. Qué dolor, qué tristeza. Termino los versículos 16 y 17 que no los leí. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús declara que habla por parábolas para que no le entiendan. El gran misterio del plan de Dios para usted y para mí se escondió desde la caída del Edén en la persona del carpintero de Nazaret. Por eso todos decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué se habrá creído para decir que es el Mesías? Juan tenía estirpe de profeta, era hijo de sumo sacerdote. Jesús solo tenía aserrín en su tosca piel de carpintero, pero vino así porque necesitaba ser como uno de nosotros, los que nos hemos sentido desechados. Esto le parece un juego de mal gusto a los intelectuales, acostumbrados a los elocuentes discursos griegos, plagados de exquisita literatura. Recordemos que el mismo Herodes tenía cultura griega. Pero aunque les pareció tonta la idea, quedaron como tontos cuando Jesús les habló en parábolas llenas de sabiduría del cielo, y ellos no entendieron nada. No entendieron porque no podían, su conocimiento no les daba para entender que ese carpintero era el Mesías. El más grande secreto revelado en todos los tiempos al hombre estaba allí, en la piel de un carpintero. No entendieron que Jesús encarnaba la más grande parábola. Escúcheme bien, Jesús encarnaba la más grande parábola. El Hijo de Dios en cuerpo de verdadero hombre, más el Hijo de Dios en cuerpo de un sencillo carpintero, y tratando con gente indeseada como usted y como yo. Esta razón nos llevó a ver y entender lo que grandes patriarcas y profetas anhelaron oír y ver, pero que no vieron. Usted y yo somos privilegiados de oír y ver lo que grandes gigantes de la fe no vieron. Solo lo abrazaron con su fe, pero nosotros podemos palparlo con nuestras manos, porque Él es real. Usted y yo lo podemos ver resucitado, porque está vivo y está activo. Él es el Verbo hecho carne, Jesús, el gran Hijo de Dios, el que cambió mi vida y que quiere cambiar la vida de muchos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de oírla y comprender las cosas que tú tienes reservadas para dar a entender a tus hijos. Gracias porque nos das el privilegio de oír tu palabra, y tu Espíritu Santo nos concede la bendición de poder caminar por ella en fe. Pero también porque hemos visto con nuestros ojos tu misericordia, tu gracia
tu amor, tu bondad. Señor, recíbenos hoy tal cual somos, porque necesitamos aprender a ser como Cristo para ser hijos a tu imagen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga.